No espero que me crean. Yo igual me siento confundida al respecto. El siguiente escrito que les compartiré lo encontré en una maleta perteneciente a mi bisabuela. Fue escrita en el año de 1911. Es un dato de valor mencionar que ella creció en un poblado llamado Santadeo Mezquita, que hoy en día es un pueblo abandonado y casi borrado de la existencia. De él solo quedan pocos cimientos. Desde muy pequeña me encantaba escuchar historias de terror, pero nunca había sentido un terror tan enorme como lo que sentí en la historia que les voy a contar. En este momento, el sacerdote del pueblo está muerto. Murió abatido a balazos a manos de los mismos pobladores. Don Liborio, quien era su ayudante, murió de igual manera, a manos del propio sacerdote. Todo inició un día, cuando en el poblado se escuchó un estruendo a un lado de la iglesia. Un pequeño fuego comenzó a arder en medio de la noche. Los pobladores fueron a apagar aquel incendio. Nadie sabía qué era. Lo más raro de todo fue que en medio de aquel incendio apareció un pañuelo, bastante blanco que pareciera resplandecer con luz propia. En medio de él había una mancha que al parecer era sangre. La gente vio con asombro este detalle, pero lo pasaron desapercibido. Y no fue hasta el día siguiente, cuando don Liborio se dirigió a realizar la limpieza del área, se percató que aquel pañuelo no tenía como tal una mancha, sino era una silueta. La silueta recién comenzaba a aparecer. Rápidamente le llevó aquel pañuelo al padre Garcilaso. Aquel hombre de Dios lo analizó detenidamente. Posterior a ello, la noticia se regó por todas partes, y una multitud de feligreses se arremolinó en la iglesia con cánticos y rezos hacia aquel pañuelo. El padre había sido muy preciso. Aquel sacerdote había dictaminado que aquel pañuelo era un santo sudario, y la imagen del centro era el rostro de Jesucristo, el cual, con su poder supremo, no sufrió ninguna quemadura en aquel incendio, y al contrario, evitó que la iglesia se consumiera ante la fuerza de aquellas llamas que él mencionó eran traídas del infierno para destruir la casa de Dios. Definitivamente, Dios había elegido a aquel pueblo para honrar la bondad de sus pobladores. Cada día que pasaba, más gente iba a rezarle a aquel proclamado santo sudario, el cual estaba en el centro de la iglesia, y no había ni una sola persona que no se percatara que con el paso de los días, la silueta de aquel pañuelo se hacía cada vez más evidente, y un rostro con su corona de espinas se dejaba ver cada vez de forma más clara. Un día me estaba arreglando para la misa matinal, cuando de repente un griterío en la calle me hizo salir para ver qué ocurría. Mi madre entró a la casa llorando y me pidió que no saliera. Mi curiosidad fue más grande y pegué el oído hacia la ventana. Lo que escuché era una voz masculina diciendo en tono burlesco lo siguiente: mentiras, y con ellas llena sus almas, con todas las opresiones de este mundo. ¿Qué hay de la gloria que recibes? ¿Eso te hace supremo? Mentiras, y con ellas cae tu corona. Yo ofrezco fantasía y tú creas ceguera y envidia. Deja que los niños vengan a mí y que sus madres me amen. Tomaré sus almas y ellos me amarán. Después de lo que escuché, sentí que mis piernas perdían fuerza y mis rodillas comenzaron a temblar. Esa fue la primera vez que experimenté el verdadero miedo, así que desafié a mi madre, y lo que vi al salir, hasta ahora me hela la sangre al recordarlo. Aquel hombre que blasfemaba en contra de Dios era el padre Garcilaso.
estaba completamente desnudo caminando por la calle, con los ojos abiertos de forma antinatural y con una sonrisa tan perversa, como si estuviera poseído. De su boca goteaba un líquido rojo, al parecer sangre. Por si faltara un acto por demás macabro para completar aquella infernal escena, el padre Garcilaso traía entre brazos a una pequeña criatura, la cual lloraba desesperadamente. Las mujeres que veían la horrible escena gritaban de forma macabra, y los hombres del poblado le decían al sacerdote que dejara al niño, pero éste no obedecía. Al fin, un grupo de cazadores fueron hacia donde el sacerdote se encontraba. Le pidieron que dejara al niño, al mismo tiempo que lo encañonaron con sus armas. El sacerdote se limitó a realizar una sonrisa diabólica, y al cabo de unos segundos, éste dejó al niño a un lado de la carretera, y en un acto inesperado, el sacerdote tomó una enorme piedra con ambas manos. Estuvo a nada de lanzarla contra la cabeza del niño, cuando escucharon 4 detonaciones de bala. El padre cayó al suelo completamente fulminado. La gente que rodeaba esa escena comenzó a gritar y a llorar ante aquella masacre. De forma rápida, la gente se acercó a recoger a aquel recién nacido, el cual estaba intacto. La sangre de la boca del sacerdote no era de él. Las situaciones macabras fueron empeorando. Las mujeres del poblado se habían reunido con rosario en mano para rezar por el alma de aquel sacerdote, quien yacía ahí, en la carretera en medio de un charco de su propia sangre. La policía llegó para realizar el levantamiento del cadáver. Y para sorpresa de todos, al revisar las condiciones del padre, todos quedaron perplejos y hundidos en miedo. El padre, aquel hombre que no había dejado de emitir blasfemias en contra de Dios minutos antes de ser abatido, no tenía lengua, ni pieza dental alguna. A pesar de todo lo que ocurrió, se levantó el cuerpo del padre, y la gente del pueblo que lo amaba y lo estimaba, lo llevó hacia la iglesia. Todos comentaban que había sido poseído por el demonio, por ser el siervo más fiel a Dios, y era en la propia casa de Dios donde él debería estar, a pocas horas de su muerte para honrar su servicio. La caminata hacia la iglesia transcurrió con miedo y con caras largas, susurros y mucho llanto. Al llegar a las afueras de la iglesia, muchas mujeres se desmayaron e inclusive los propios hombres presentes se arrodillaron frente a ella, llorando y pidiéndole a Dios que acabara ese calvario. El problema era la gran cruz que adornaba las afueras de la iglesia. A pesar de ser bastante pesada, esta se encontraba completamente invertida y en medio, una escena aún mucho más perturbadora que todo lo que había vivido hasta el momento. Era don Liborio. Estaba completamente desnudo y crucificado. Tenía un gran hoyo en el estómago, como si alguna bestia hubiera escarbado dentro de él. En el cuello, aquel pobre hombre tenía enrollado sus propias tripas. En ese momento, a nadie le quedaba duda de que todo aquello había sido obra del diablo. Muchos huyeron despavoridos en ese mismo momento, primeramente hacia sus casas donde solo tomaron las cosas más importantes, para posteriormente huir de allí a toda prisa. Mi familia fue una de ellas. A partir de ese momento, lo que se cuenta es que las personas con mayor fe no bajaron la guardia ante todo lo acontecido y con valentía entraron hacia la iglesia para dejar ahí
el cuerpo del padre Garcilaso. Pero lo que encontraron adentro fueron varias marcas de pentagramas, cruces invertidas y muchos escritos en las paredes con un idioma desconocido. La mayoría de los santos se encontraban con la cabeza explotada y tras de ellos marcas de sangre y masa encefálica. Las figuras que aún conservaban la cabeza se encontraban llorando sangre, tanto que se podía mirar los pequeños charcos debajo de ellos. En medio de la iglesia se encontraba intacta y tal cual se había visto por última vez aquel santo sudario, como había sido proclamado. En esa ocasión, la silueta de en medio se encontraba formada. A palabras de los presentes, esta escena fue el detonante para que perdieran la cordura y la poca valentía que les quedaba. Aquel pañuelo, aquel adorado y bendecido pañuelo, tenía un rostro en él, un rostro con facciones de cabra, con una corona de espinas de los que sobresalían unos protuberantes cuernos y su mirada, una mirada endemoniada que demostraba la felicidad de alguien que había logrado su objetivo. Y fue allí que en ese momento varias personas presentes lo comprendieron todo. Llevaban varios días rezándole al diablo. Ante este impacto, toda la gente decidió salir en medio de un griterío de aquel lugar, que al parecer ahora era la casa del diablo. Muy pocos lograron salir, antes que las imponentes puertas de aquel lugar se cerraran de forma abrupta, mutilando a algunos que se encontraban a punto de cruzarlas. Desde afuera se podía escuchar los desgarradores gritos de la gente atrapada. Los gritos eran verdaderos gritos de espanto. Al parecer no se encontraban solos. Ellos habían presenciado algo más, algo que los hacía gritar de esa forma tan macabra. En ese momento, todo mundo estaba convencido de que aquel sitio no era para nada seguro. Se dice, por las últimas personas en huir, que desde lejos se podía ver una densa llamarada y un punto rojo que demostraba que la amada iglesia ardía en llamas. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.